Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de la ciudad de Ashkelon. Ashkelon recibió este nombre en la antigüedad, el puerto de mar más grande y más antiguo de Canaán, una de las 5 ciudades filisteas al norte de Gaza y al sur de Jaffa. Las excavaciones comenzaron ahí en 1985, dirigidas por el arqueólogo Lawrence Stagger de la Universidad de Harvard, a unos 15 metros de profundidad, atravesando los distintos periodos: cananita, filisteo, fenicio, iranio, helenístico, romano, bizantino, islámico y de la época de las cruzadas. En las capas más antiguas se encontraron tumbas anteriores a los fenicios. La ciudad original estuvo construida sobre una base de piedra arenisca y contaba con pozos que proporcionaban suficiente agua. Era de tamaño relativamente grande, habitada por unos 15.000 habitantes intramuros, siendo su dimensión de unos 2,5 kilómetros de largo. Fue una ciudad en la época del Bronce Medio, hacia el segundo milenio antes de la Era Común, llena de vida, dotada de murallas y de una puerta principal con arcos, la más antigua conocida. Sus ruinas todavía impresionaban al principio del siglo por su altura de más de 2 pisos. Entre las enormes rampas en las ruinas de su santuario, un becerro de plata fue hallado en las excavaciones de 1991. Durante el periodo cananita, un camino de más de 6 metros de subida por las mencionadas rampas desde el puerto y penetraba en la ciudad. Imágenes y figuras de becerros y de toros se asociaban al culto de los dioses cananitas Baal y El. Se conoce media docena de cartas dirigidas al faraón desde esta ciudad, llamadas las cartas de Amrana, de hacia el año 1350 antes de la era cristiana. Esta correspondencia consta de 7 cartas o misivas que el rey de Ashkelon, Yidía, envía a Egipto a lo largo de su reinado de unos 20 años. Una carta dirigida por el faraón Yidía fue también descubierta a principios del siglo XX en las excavaciones. Los filisteos conquistaron Ashkelon hacia el 1500 antes de la Era Común. Su cerámica es similar a la griega de Micenas y de la Grecia continental. Parece que los filisteos fueron uno de los pueblos del mar que convulsionaron el estado de cosas en todo el Mediterráneo oriental por aquella época. Ashkelon se convirtió entonces en una de las 5 ciudades filisteas que estuvieron guerreando constantemente contra los israelitas y el reino de Judá. Según Heródoto, su templo de Afrodita era el más antiguo de los de su clase, incluido Chipre. Cuando su puerto de mar cayó en manos de Nabucodonosor hacia el año 604 a.C., y la ciudad fue quemada, destruida y sus habitantes tomados como esclavos y conducidos al exilio. La ciudad no tardó en ser reconstruida.
Hasta su conquista por Alejandro Magno, sus habitantes estuvieron muy influenciados por el país dominante por entonces, Persia. En estas capas arqueológicas han sido encontradas tumbas de perros, animales que se cree tuvieron cierto papel relevante en sus ritos. Tras la conquista de Alejandro en el siglo IV, Askelón fue un puerto helenístico importante. Durante el periodo del reino de los Asmoneos, Rabbi Shimon ben Shettach, uno de los sabios de la secta de los fariseos y príncipe de Sanedrín, en el siglo I antes de la era cristiana, se dice que sentenció a muerte en un solo día 80 mujeres de Askelón, acusadas de brujería. Las mujeres se vengaron más tarde de él, presentando sus familiares falsos testigos contra el hijo de Simeón, haciendo que fuera condenado a muerte. La famosa reina Cleopatra de Egipto se refugió en Askelón cuando su hermano y su hermana la exiliaron en el año 49 a.C. Ella levantó aquí un ejército que no utilizó debido a la ayuda que entonces le prestaba Julio César. Parece que nació en Askelón Herodes el Grande. Flavio Josefo asegura que la ciudad no cedió a este monarca en la guerra del año 30 antes de la era cristiana. Pero dice que Herodes construyó aquí edificios monumentales, casas de baño, fuentes, columnatas. La ciudad fue leal a Roma y se convirtió a lo largo del siglo siguiente en una ciudad importante. Durante las cruzadas, Ascalón, como la llamaron entonces los cristianos, era importante debido a su posición geográfica. En 1099, poco después del sitio de Jerusalén, un ejército fatimita egipcio fue derrotado por los cruzados en la famosa batalla de Ascalón. La ciudad misma no fue tomada por los cruzados. Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados, los 6 ancianos de la comunidad judía caraíta de Askelón contribuyeron para rescatar a los judíos cautivos. La carta de los ancianos caraítas de Askelón, enviada al Consejo de Ancianos Judío de Alejandría, relatan los pormenores. Hacia 1163, Benjamín de Tudela visitó la ciudad y encontró unos 200 judíos rabínicos viviendo ahí. En 1187, Saladino tomó Askelón, arrebatándosela a los cristianos tras la batalla de Jatim. En 1191, Saladino manda derruir la ciudad para que no la utilizaran los cruzados como base, pero el rey inglés Ricardo I construyó una ciudadela sobre sus ruinas. Los egipcios la recuperaron en 1247 y la ciudad volvió a la religión musulmana y al gobierno del Islam.
Con la llegada de los mamelucos, dinastía que rigió Egipto en 1250, Askelón sería destruida por el sultán Baibars y la ciudadela y el puerto fueron arrasados. A resultas de aquella decisión, el lugar fue abandonado y se apoderaron de él las ruinas. La ciudad moderna es otra historia. Gracias.